¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. Antes de comenzar con la temática para el día de hoy, como ya es usual, les pido que, por favor, le den me gusta a este video, lo comenten, lo compartan y se suscriban si es que acaso son nuevos por aquí, por este espacio, si les gusta la dinámica. Recuerden que YouTube y otras redes sociales no suelen gustarle mucho este tipo de temáticas, por lo cual nos hacen a quienes creamos esta clase de contenido una especie de shadow banning, es decir, no los muestran ni a las personas que están suscritas, ni mucho menos a un público nuevo. Por lo que también sería de bastante ayuda que activen la campana de notificaciones. De esa manera les va a llegar una notificación justamente para avisarles cuando haya sacado un video nuevo. Asimismo, recordarles que si es de su deseo y agrado, pueden contribuir a este proyecto de otras maneras, haciéndose miembros de la comunidad de YouTube directamente, dándole clic en los 3 puntos debajo de este video y haciendo uso de la opción de super gracias, si es que este video u otros del canal han resultado de su agrado y también de su ayuda, pues ahí pueden dejar la contribución que consideren pertinente. Y asimismo también pueden entrar a mi comunidad en Patreon, donde además van a poder acceder a un contenido que tengo allí alojado, en el cual pueden encontrar desde podcasts hasta escritos sobre diferentes temáticas relativas a la magia y por supuesto al sendero de la mano izquierda. El tema propuesto para el día de hoy es ciertamente muy distinto a otras cosas que ya he hecho por aquí. Pueden constatarlo en estos 6 años, lo que ha dado como resultado alrededor de unos 70 videos o un poco más. Como siempre he esquivado mucho, por lo menos en lo que respecta a los videos temáticos, la idea de tener que hablar de otros asuntos que digamos de algún modo se salgan de las temáticas que normalmente suelo trabajar. Pero pasa que hace unos días atrás hice una publicación que llevaba por título y por objeto el mismo nombre de este video. Y muchos de ustedes mostraron bastante interés en ello y de hecho me han pedido mi opinión frente a este tipo de asuntos en otras oportunidades, donde sí que he sido más franco y abierto a la hora de hablar de ello, concretamente en los directos que suelo realizar por aquí en YouTube o también en mis redes sociales como Instagram. En un mundo totalmente volcado al área virtual, se hace cada vez más frecuente la idea de la crítica. Se desborda por aquí y por allá hate o desaprobamiento u odio, por utilizar una palabra en español, cuando se dirigen las personas hacia otras por sus perfiles, por sus contenidos, por sus pensamientos, por cualquier cosa, llegando a criticar desde asuntos tal vez profundos hasta cuestiones puramente superficiales. Y en ese sentido, pues cuando hablamos de crítica, normalmente se esperaría un ejercicio de este tipo. Ese no es mi objetivo con este video. Más bien es simplemente dejarles mi opinión acerca del asunto, ya que me han pedido que hable de ello, y también, pues, comentar cuál sería entonces esa alternativa o cuál debería ser cuando menos la postura o las acciones que se pudieran llevar a cabo si no queremos jugarle a ese tipo de cuestiones. Habiendo dicho esto último, notarán que he titulado este video Ocultismo de plástico y cristal. Y lo hago por una razón más allá de lo puramente peyorativo que pudieran resultar estos adjetivos. El plástico es un material que, por su composición y por el valor que tiene, pues normalmente hace relación o hace alusión a cuestiones ordinarias, simplonas y por supuesto superficiales. Por su lado, el cristal tiene que ver directamente con la naturaleza o la cualidad que tiene este objeto de romperse con facilidad toda vez que se ejerce una fuerza considerable sobre él. Y por supuesto, porque también es el material que recubre los aparatos electrónicos como el computador o como el teléfono, que son las áreas en las que principalmente al día de hoy, pues mucho de lo que tiene que ver con el ocultismo se debate, se expone, se difunde, etcétera, etcétera, tal como es el caso de este canal, el cual, haciendo un pequeño paréntesis hablando del tema de las críticas, pues ha recibido montones de ellas. En estos 6 años han habido muchos detractores, han habido personas que simplemente no les gusta lo que hago acá, no les parece, no les caigo bien, les parece que mis videos son largos o son tediosos o que hablo muy rápido o que no se entiende o que manoteo mucho o que manoteo poco, cualquier cantidad de comentarios al respecto que hace mucho tiempo atrás yo he aprendido a ignorar, pues si se quiere sobrevivir en este mundo de la creación de contenido, en un mundo en el que, valga la redundancia, como ya lo dije, está lleno de hate
y de odio y de rechazo y de resentimiento y de vomitar contra el otro una cantidad de sentimientos negativos, pues hombre, uno no puede prestarle atención a todo lo que le dicen por internet. Realmente yo considero que si bien estas redes sociales y estas plataformas nos han brindado la posibilidad de crear espacios como Ecos del Abismo, también nos han llevado a darle más importancia de la que merece, porque en realidad todos estos temas se acaban o se apagan una vez que uno toma el teléfono y lo apaga o que cierra el computador. A veces puede ser que por estar haciendo esta labor nos sintamos, entre comillas, más importantes de lo que en realidad somos, cuando en realidad somos simplemente un ser humano entre los millones y millones y millones más que existen. Así que ahí tienen la respuesta de por qué no suelo responder a ciertos comentarios, sobre todo que están escritos de una forma ordinaria, tosca e incluso grosera, que solamente se basan en falacias argumentativas. Siempre estaré abierto a la crítica toda vez que haya un argumento detrás, toda vez que haya un fundamento o por lo menos una actitud de cortesía. Quienes no lo hagan, pues simplemente, pues no les voy a jugar el juego y no me voy a enganchar con ustedes. Y de paso, pues les sugiero que se desuscriban a este canal y que me dejen de seguir en cualquier red social. No tiene ningún sentido estar ahí para una persona o en un proyecto en el que uno no tiene ningún tipo de interés o que incluso por el cual siente un profundo rechazo. Ahora sí, volvamos al tema concreto. Sé que quizás en muchas oportunidades parece en mis discursos que miro con cierta nostalgia hacia el pasado, como si considerara que fueron tiempos mejores. Hasta cierto punto es así. Pero esto no me impide saber que desde siempre muchas cosas no necesariamente han sido ejecutadas de la forma correcta. Y esto no excluye, por supuesto, al ocultismo. Pues si hablamos en materia de lo plástico, de lo superficial, de lo banal o incluso de lo vulgar, no es la primera vez, ahora en este mundo de las redes sociales, que el ocultismo es víctima o sujeto, más bien, llamemos así, de ser un instrumento o un medio para que ciertas personas adquieran lo que desean, que por lo general se traduce en dos cosas, fama y dinero. Nada más tenemos que mirar hacia atrás, hacia las famosas sesiones de espiritismo, cuando estuvieron tan en boga y fueron tan populares, que en ese afán de poderse comunicar con los muertos, con los fallecidos, y en los experimentos que seguramente muchos habrán llevado a cabo, pues hubo muchas personas que quisieron aprovecharse de este asunto y montaron una suerte de teatro en casa lleno de trucos y demás para que una vez que empezara la sesión, toda clase de sonidos y manifestaciones de todo tipo se produjeran, dándole a entender a esa persona que había pagado la consulta, que aparte siempre, como lo dije, había dinero de por medio, pues efectivamente el espíritu de quien sea que hubiese llamado había estado allí. En ese sentido, la magia, la brujería y la hechicería son elementos que, por su extravagancia, o también por esa creencia popular que se tiene de que pueden lograr lo que sea y absolutamente todo, y más en materia de la magia negra, pues siempre han sido medios para estafas, para mentiras, para manipulaciones de todo tipo. Basta con ver las múltiples personas que hay ofreciendo trabajos al día de hoy que prometen cielo, mar y tierra, o infierno, como prefieran verlo, a las personas que, eso sí, tengan las sumas de dinero adecuadas para poderles pagar por sus servicios. ¿Quién de aquí no se ha topado en una esquina de América Latina con una persona entregando un panfleto o un volante, como decimos en Colombia, que tiene una leyenda más o menos así? Le devuelvo al ser amado en 48 horas. Soy el brujo de no sé dónde, con tales poderes no hay nada que no pueda hacer. Llámeme ahora y resuelva todos los problemas de su vida. Esto, más allá del chiste que nos pudiera generar o provocar, en realidad es un reflejo de esa parte del ocultismo que ha sido utilizada de esta manera. Es muy probable que cuando uno visite el consultorio de uno de estos brujos o brujas, lo que terminen por diagnosticarle es ser víctima de todo tipo de trabajos, brujerías, hechicerías. La mala suerte, la mala fortuna, el no poder conseguir un trabajo, el no poderse sentir mejor de salud, el no tener una pareja estable, se explican simplemente desde el hecho de que alguien nos ha lanzado una maldición. Y ojo, porque este tema llega a ser tan fuerte que existe quienes ni siquiera tienen nada que ver con el ocultismo. No hacen ningún tipo de esfuerzo, más allá de montar una parafernalia, en enfocarse o trabajar de cierto modo, aunque sea muy sencillo o aunque sea muy simplón, en todo este tema del ocultismo, de la magia y la hechicería. Se sirven es más bien de estos elementos y de la creencia popular
para incluso, después de haber diagnosticado supuestamente, por ejemplo, un entierro, ellos mismos encargarse de ir a un cementerio, colocar allí una fotografía de una persona dentro de una botella con una cantidad de elementos, enterrarla en una tumba correspondiente, para días después dirigirse allí con esa persona, con esa víctima. Y después del que pudiera ser un traumatizante evento para cualquier persona que encuentra una botella con su fotografía y no sé qué tantas cosas, saliendo de la tierra de una persona fallecida, se presenta una suerte de efecto placebo, que es como se explica muchas veces desde la psicología todo lo que tiene que ver con las acciones mágicas, rituales y ceremoniales, en el cual, debido a esa fuerte creencia y a ese momento traumático por el cual pasó la persona, se le lleva a pensar y a creer sin ninguna duda ni ninguna vacilación que todos sus males han sido resueltos y, bueno, pues sea cual sea la razón por la cual la persona haya estado mal o haya buscado a ese brujo o esa bruja, parecen disiparse. En algunos casos ni siquiera este tipo de trucos funcionan, pero no dejan de ser, como lo dije, estafas elaboradas que se generan alrededor del ocultismo, y de ahí en más pues tenemos otra serie de cosas, ¿no? Tenemos las personas a las que les han pagado por un trabajo y simplemente después se desaparecen. Existen ahora mismo muchas agencias que se dedican a esto, no voy a dar nombres propios, no me voy a meter en ningún tipo de polémica, pero creo que es una verdad que ya se sabe de dientes para afuera. Y es que hay muchas personas que trabajan en países extranjeros, como aquí en América Latina, contactan gente de otros países o simplemente a través de sus redes sociales, entrando un poco en materia de lo que venía hablando y discutiendo con el asunto del cristal. Y ya, pues simplemente prometen a la persona poderle cumplir lo que sea que le estén prometiendo y luego, pues, de sacarle el dinero, se desaparecen y ya está. Ciertamente, este es un fenómeno que simplemente refleja los tiempos en los que vivimos, en los que todo, absolutamente todo, es susceptible de convertirse en una mercancía. E incluso, ya alejándonos de todo el tema de la brujería y la hechicería, que por supuesto de por sí tiene que ver con un asunto monetario, va tocando elementos mucho más profundos de un corte o un orden que podríamos llamar espiritual. No siendo suficiente con la llamada nueva era, con la idea de los coaches espirituales, con la idea de los cursos, los talleres, las formaciones, con la idea de las canalizaciones, las sanaciones, y cuanta cosa existe diseñada para sacarle el dinero a las personas o pretexto de mejorar su vida y su camino espiritual, se presenta con cada vez más frecuencia hoy por hoy esto en todos los aspectos del ocultismo, incluyendo por supuesto el sendero de la mano izquierda. Hombre, por lo general siempre lo que hay detrás de estos motivantes son reconocimiento y dinero. Y no me malinterpreten, porque no soy una especie de defensor del altruismo. Considero que cada quien le pone a su trabajo el precio que considera que vale. Si hay alguien dispuesto a pagarlo, pues no hay nada más que discutir. El asunto es que como los motivantes son el afán por el reconocimiento y el dinero, lo que se suele generar es un atrofiamiento de lo que en realidad, en este caso, trata el ocultismo, la magia, la espiritualidad siniestra, etcétera, etcétera. Por lo cual los representantes que surgen supuestamente en nombre del ocultismo y en este caso el sendero de la mano izquierda se presentan a sí mismos y a sí mismas con cierta soberbia, altiveza, prepotencia y con una palabra más o menos así, siempre en su boca. Soy el brujo o el mago más poderoso que existe en el universo, no hay una bruja más capaz que yo, soy la que tiene el verdadero pacto, la verdadera magia y la verdadera hechicería. Compra mi curso, compra mi taller o compra mi libro. Definitivamente esto es una forma muy chambona de desconocer y destruir el trabajo que otros se han tomado o se tomaron tantos años en construir. Volviendo a mi idea de mirar con cierta nostalgia el pasado, debo recordar que durante el siglo XX, por ejemplo, muchos magos como el señor Aleister Crowley invertirían una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, tanto en aprender como en producir materiales adecuados. Hoy por hoy, este afán simplemente del reconocimiento y el dinero lleva a todos a creerse y a sentirse lo más grande, lo más fuerte y lo más absoluto. A vender el libro, por ejemplo, que están escribiendo o que recién han escrito como el más profundo, el más oscuro, el más siniestro, el más poderoso que solamente con tenerlo dentro de nuestros estantes ya producirá toda suerte de efectos en nuestro favor o que traería consigo una especie de energía oscura alrededor del practicante y de la vida de quienes estuvieran en contra de ese practicante. Por favor, a esto se le sigue la cantidad de personas que hay diciendo que llevan años y años de experiencia en el tema mágico y espiritual, o que tienen tal o cual iniciación, o que ya atravesaron, como suelen decir,
en términos y contextos mucho más apropiados a este canal, la totalidad del árbol de los Qliphoth y son una especie de depositario de Satanás o de cualquier otra entidad sobre la tierra. Todo este circo lo único que hace es que el sendero de la mano izquierda, porque aquí somos bien pocos, y si somos bien pocos y la mayoría están dedicados a esto, pues adolezca, no se desarrolle, no se desenvuelva de un modo adecuado, no llegue hacia otros lugares, sino que o bien se quede estancado o comience a atrofiarse, como bien lo señalaba. Porque aquí hay que hacer un paréntesis. Yo no soy ninguna autoridad aquí, ni ningún llamado a hacer una especie de enjuiciamiento de X o de Y persona. No me interesa. De hecho, aquí no se van a escuchar nombres propios. A buen entendedor, pocas palabras. Aquí cada quien puede hacer lo que considere que quiere hacer y ya está. Este es un mensaje para compartir entre las personas que se sienten simpatizantes con las ideas que yo normalmente expongo aquí en mis redes sociales y aquí dentro del canal. No es mi interés llamar la atención sobre esto de tal manera que otros tomen conciencia y logren zafarse de las redes y las garras de estas personas. Mi mensaje más bien expresa una cierta preocupación y una problemática real. Y es que si seguimos por ese camino, pues esto no va a avanzar, esto no se va a desarrollar, esto no va a llegar a otros puntos, sino que cada vez va a ser más ridículo, absurdo y fantasioso. Y esto es responsabilidad ya no solamente de la creencia popular, ya no solamente de los detractores de la magia, sino de los ocultistas mismos, que bien pueden ser desde autores de libros o referentes de cualquier tipo aquí en el Sendero de la Mano Izquierda, hasta por supuesto creadores de contenido en las redes sociales. Y ahí es donde entramos justamente en el punto del cristal, pues paradójicamente la proliferación que han tenido las redes sociales, y esto es paradójico teniendo en cuenta que estoy diciendo esto desde una red social, pero a lo que voy es que lo que ha hecho este fenómeno de las redes sociales es dar la posibilidad de que cualquier persona indiscriminadamente pueda dar su opinión, pueda comentar algo, pueda crear información que es difundida y que no hay ningún criterio a la hora de juzgarla, salvo por aquellos que ya tienen en sí mismos o en sí mismas ese criterio formado para simplemente no comerle el cuento al primero que venga diciendo tal o cual cosa. Ese ocultismo de cristal se ve esbozado y representado en las docenas de perfiles que pudieran existir en este momento, que están adornadas con todo tipo de fotografías que nos permiten entender la transición que estamos haciendo de esa antigua frase que decía el papel lo aguanta todo a la pantalla lo aguanta todo. Porque ciertamente estas redes sociales crean más ilusiones, aquellas que de por sí ya se supone que el individuo debe superar cuando se habla de un tema espiritual. Ahí vemos cómo estas redes sociales nos han llevado a un culto de la personalidad, del ego y de la vanidad, en el sentido de que yo entre más fotos ponga, con velones, con estatuas, diciendo que soy el brujo más poderoso, que aquí estoy, que estoy trabajando, le doy a entender a los demás esto. Los demás vienen a mí, compran mis cursos, compran mis trabajos, compran mis lecturas o lo que sea que yo esté ofreciendo. Y así entonces se contribuye cada vez más a ese atrofiamiento que ya he señalado. Yéndonos concretamente a una red social de la que muchos me han solicitado hablar en su momento y que para mí es el fiel reflejo de esta sociedad absurda, superficial, efímera y fugaz, como lo es TikTok, pues ahí encontramos muchísimas personas hoy en día haciendo uso de una cantidad de información errónea que simplemente pretende generar una parafernalia para hacerse ver como conocedores, como sapientes de estas temáticas del ocultismo, jugándole a lo que todas las personas le están jugando justamente en esa red social, que es quedarse totalmente enviciados y enganchados, porque para mí TikTok es como una especie de droga virtual. Hay personas que se pueden quedar ahí horas y horas y horas enteras consumiendo un contenido basura que no aporta absolutamente nada. Habrá quienes digan que existen excepciones, pero el tema es que lo general está llevándonos hacia allá. Y entonces ni siquiera el ocultismo, que siempre se ha considerado una especie de elemento underground o que es contracultura, se escapa de ello. Todo lo contrario, está siendo completamente absorbido por esto y quienes se sienten simpatizantes de este camino no se están dando cuenta que justamente están siguiendo ese flujo por el que toda la sociedad está siendo empujada. Y esto resulta totalmente incoherente viniendo de parte de personas que supuestamente se dicen seguidoras, simpatizantes, practicantes
sino de un sendero, por lo menos de una filosofía siniestra que lo invita a uno siempre a reflexionar sobre estos asuntos y a darse cuenta que, por lo general, el grueso de la población es empujado por unas fuerzas, llamémoslo así, políticas, económicas, culturales y religiosas, para estar cada vez más adormecidos y cada vez más distraídos de la realidad, de tal manera que no tengan tiempo para pensar ni para reaccionar frente a absolutamente nada. Yo lo he dicho en otras oportunidades, el mago resulta una figura de resistencia, una figura anacrónica, una figura que se opone a seguir por las mismas vías por donde van todos los demás. Pero el problema es que estamos llenos de pereza, de ocio, de superficialidad y, como vuelvo y repito, es algo que ha llegado incluso al ocultismo. De tal manera que ya las personas no quieren hacer el mayor esfuerzo por leer un libro, por sacrificar de su tiempo, por estudiar, por hacer las cosas que se tienen que hacer para poder avanzar en esto, sino que simplemente prefieren venderle a la persona que mejor se venda ante ellos, valga la redundancia, mostrándoles, por supuesto, con toda la purpurina y con todo el confeti del caso, que son los más adecuados para llevar a cabo esta labor. Y esto es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque, hombre, a la final cada quien puede hacer lo que quiera y puede promocionar el curso que quiera y el taller que quiera, y la gente, pues, en sí misma es responsable de caer en este tipo de cosas. Pero pasa que no estamos hablando de cualquier asunto cuando hablamos de ocultismo, cuando hablamos de magia, cuando hablamos del trabajo con los espíritus o con las entidades. Estamos hablando de elementos que tocan directamente el alma, el espíritu e incluso la mente de la persona y del individuo que trabaja con ello. De tal forma que, si no se tiene cuidado, se puede terminar generando unos problemas bastante grandes, tanto en la vida de la persona como en lo más profundo de su ser. Miren, a lo largo de estos 6 años yo me he enterado de muchas cosas por cuervos, por personas que vienen a contar ciertas cosas que no voy a decir acá, por más que yo sé que llame la atención el chisme, pero me han dicho cómo fulanito, menganito o menganita ofrecen tal o cual curso, ofrecen tal o cual formación, tal o cual amuleto o talismán, pero que en realidad no tienen ni la más mínima ni remota idea de lo que están haciendo. O que incluso pues se nota totalmente el afán económico, ya que pues, son cursos de cientos de dólares, son talismanes de cientos de dólares. Y bueno, lo que yo dije, pues hombre, cada quien le pone a su trabajo el precio que le parece, pero yo creo que se va haciendo evidente cuando el afán es netamente económico. Pero también les digo, las personas que caen en este tipo de cosas se lo merecen hasta cierto punto, por su propia pereza y por su propia incapacidad de abordar otras fuentes, de tener un criterio personal y de estar esperando que de cierta manera hayan otras personas que les resuelvan ciertas cosas. Por supuesto, siempre será valioso asesorarse de alguien que tenga una mayor experiencia, que tenga un mayor resultado, pero hombre, hay que tener incluso criterio para escoger eso, ¿sí? Porque es que aquí vamos a otro elemento que tiene que ver con esta idea de los cursos y de los talleres, a los cuales yo he sido muy reacio. Y he sido reacio porque, aunque es cierto que son un método de enseñanza y aprendizaje que muchas personas han utilizado no solamente en la magia, sino en muchas otras áreas del conocimiento, pues precisamente para poder brindar un conocimiento, una información y por supuesto recibir una remuneración, hoy en día son absolutamente manoseados y ejecutados por cualquier persona. Cualquier persona hace un taller, cualquier persona hace un curso, bien sea porque tome cosas de aquí, de este libro, de este otro libro, de las cuales no tenga ni idea, no tenga ninguna experiencia al respecto, o porque directamente se encargue de difundir información que es equivocada, que es errónea, o que en últimas no aporta realmente a la persona. Yo he preferido más bien quedarme en el tema de las asesorías personalizadas, en el tema de las formaciones, en el tema de las clases privadas, porque me parece que hoy en día es tanta la tendencia que hay de generar este tipo de dinámicas que ya la palabra curso, la palabra taller como que evoca inmediatamente esa idea. Dirán ustedes, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Ya la di hace un rato atrás. Y si no fui claro, pues lo vuelvo a repetir. El criterio. El justamente hacer uso de esa actitud que se supone que tanto caracteriza a los practicantes del sendero de la mano izquierda, que les hace adversariales, que les hace antinómicos, que les hace críticos, que les hace rebeldes, para simplemente no jugarle a esto. Porque ojo, si hay personas que hacen esto cada vez con más y más y más y más frecuencia, es porque hay personas que les compran ese tema. Hablando concretamente de otro elemento, ahí tenemos los libros de magia. Hoy en día se presenta uno detrás del otro y no se sabe cuál de todos tiene la mayor pretensión de ser el libro más oscuro jamás escrito, de ser el libro más siniestro, de ser el libro de la magia más real, de ser el libro más completo.
Esa es la razón por la que yo personalmente, y les aconsejo esto si quieren escuchar ese consejo, me he acercado más a autores que ya fallecieron, autores que dejaron obras fundamentadas, argumentadas y construidas de una manera fuerte y sólida, y no como lo que pretenden vendernos al día de hoy, que parecen no ser más que los delirios y las locuras de un grupo de personas que no tienen ningún reparo en simplemente avivar esa idea que ya de por sí fue bien difícil de trabajar en contra de ella, que viene de la creencia popular, que viene de la religión, que viene de la cultura, para que quienes incluso hacen parte del ocultismo, de la magia y la hechicería, pues se encarguen de difundir y se encarguen de esparcir todavía mucho más. Porque es un negocio. Tal vez no lo es tanto en español, pero sí lo es en inglés. No sé si alguno de aquí alguna vez se ha detenido a revisar cuánto vale un libro de una editorial en inglés. Y eso que estamos hablando de una edición estándar. ¿Cuánto vale una edición de lujo? ¿Cuánto vale la edición de no sé qué? Ya no importa el contenido. Y no me malinterpreten. Son bellísimos los trabajos que producen. Encuadernados en cuero, con hojas súper finas, de un color dorado, una impresión impecable. Pero todos esos son aspectos técnicos. Lo más importante, que es el contenido del libro, está quedando completamente por fuera. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día simplemente quieren jugarle al facilismo, quieren encontrar maneras sencillas de alcanzar las cosas. Quiero que me vendas el libro, quiero que me vendas el curso, quiero que me vendas el método por el cual yo simplemente tengo que sentarme, hacer paso 1, paso 2, paso 3 y listo. Ya está todo resuelto y ya lo he conseguido. Y no funciona así. Miren, la magia ya está inventada desde hace mucho rato, al igual que muchas cosas en la vida. Lo único que hay son innovaciones o son modificaciones. Pero personajes, por ejemplo, como Aleister Crowley, dejaron una gran cantidad de estructuras y de bases de trabajo que, aunque no nos sintamos afines con sus ideas espirituales, por lo menos desde la parte técnica, son absolutamente claros y contundentes y delinean el camino que todos deberíamos seguir si queremos profundizar y trabajar en unas áreas en particular que son necesarias para el quehacer mágico. Y por supuesto, uno diría, bueno, la idea es llegar a un avance, a un desarrollo, partir de lo que dijo Crowley, generar ese estado de la cuestión y seguir aportando y seguir avanzando, pero no es lo que está sucediendo. Ahora lo que evidenciamos es que en el pasado hay obras mucho más completas, firmes, estructuradas y organizadas de las que hay hoy en día, de las cuales, eso sí, los autores modernos no tienen ningún reparo en absorber para generar sus propios libros, toda vez que ellos no tienen ningún problema tampoco en colocar en su página ninguna parte de este libro puede ser copiada, reproducida bajo ningún medio electrónico, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero ellos sí no tienen ningún problema en ir a plagiar, en ir a copiar, en ir a sacar extractos de libros por los que ningún muerto pues va a alegar, efectivamente. Esa es otra cosa que ha contribuido a ese ocultismo de plástico y de cristal. No hay un rigor, una profundidad académica que le dé una seriedad que es importante y necesaria para estos temas. Parece que citar entre los autores y referentes del Sendero de la Mano Izquierda y de la magia tal vez en general, al día de hoy, resulta un acto completamente abominable. Yo me pregunto qué hubiera pasado, por ejemplo, en la universidad, si yo le hubiera presentado avances a mi profesora de tesis de trabajo de grado, sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de fundamento y de autor en el cual yo me esté basando para decir algo. Me dirá, pues esa puede ser su opinión, pero su opinión no importa. Aquí para poder usted sustentar una idea tiene que argumentarla desde alguien más que sea un par académico o que sea una persona que su trabajo le llevó a desarrollar una obra en particular que tiene cierta validez. De resto no. Y aunque la magia en sí misma tiene un componente que es místico, que es esotérico, también se nutre de otros aspectos como lo son la mitología, la antropología, los estudios culturales y una gran cantidad de cosas que necesitamos para darle como fundamento justamente a la magia, de tal manera que tenga una cierta coherencia. Pero yo no puedo simplemente, o bueno, sí se puede porque lo han hecho, dedicarme a esparcir un montón de cosas simplemente porque X entidad me lo dijo, porque yo soy su preferiti en la tierra y ya está. Pues muy bonito, o al menos deberían decir en la primera página, este libro es mi gnosis personal no verificada. Está en su responsabilidad leerlo o no. El problema es que lo venden como que efectivamente ellos son los hierofantes o las sacerdotisas de esas entidades y todos quienes seguimos este camino y tuviéramos acceso a esos libros, pues deberíamos de escuchar atentamente ese mensaje que se nos tiene para transmitir y por supuesto acogerlo. Cuando
cuando la magia se ejecutan de esta manera, precisamente producen ese fenómeno del plástico y del cristal. Rechinan como lo hace el plástico cuando se frota con fuerza y se quiebran con total facilidad cuando se le pone algún tipo de fuerza. El llamado no es, vuelvo y repito, a tomar conciencia. Yo no espero que las personas que hacen este tipo de cosas después de ver este video digan, ay, bueno, sí, señor Ecos del Abismo, lamentamos mucho lo que hemos hecho, hemos tomado conciencia y vamos a hacer las cosas diferente. Para nada, yo considero que es un fenómeno que siempre va a existir porque el grueso de la población ha demostrado comportarse de estas formas. Pero este mensaje es justamente para todas esas personas que se sienten afines a las ideas que comparto aquí y que considero deberían y podrían aportar significativamente a este sendero. Si no es que van a hacer un libro, si no es que van a hacer un proyecto, si no es que van a hacer un canal, por lo menos esperaría que aportaran desde generar ese criterio necesario para poder distinguir la paja del trigo y puedan convertirse en individuos que cada vez más, al ellos mismos profundizar poco a poco en un asunto mucho más serio, en un asunto mucho más concreto, en un asunto mucho más aterrizado de lo que efectivamente respecta a la magia, puedan ir haciendo que esto vuelva a tomar un rumbo o tome necesariamente un rumbo que nos permita seguir avanzando y creciendo y desarrollándonos. Miren, para terminar me gustaría recordar rápidamente que hace unos días atrás tuve un directo en Instagram en el que hice un club de la lectura siniestra que estuvo centrado alrededor de un libro que se llama Magos y Brujas del 2012 de Ediciones Folio en España, si no estoy mal, y que relataba la historia del doctor Johannes Faust, una figura muy emblemática dentro de la magia, pero que justamente dentro de ese ejercicio, de ese club de la lectura, yo llegué a la conclusión, que quizás ya había llegado antes, más bien en ese video concretamente lo dije, y es que Fausto no es un ejemplo de un mago o de un hechicero, o bueno, por lo menos sí lo era para la religión, que se aprovechó de la leyenda, para dar a entender cómo todos quienes practican la magia negra o la magia en general no resultan ser más que individuos mezquinos, egoístas, torpes, imbéciles, avariciosos, con ningún interés más que el suyo propio y con ningún reparo en hacer todo lo que sea necesario, incluido perder su alma con tal de conseguir lo que desean. Fausto, como se relataba dentro de ese libro, utilizó todo el poder que pidió por medio de su pacto, que aparte se encargó de generar 50.000 reparos para poder de alguna manera como hacerle trampa al diablo, en utilizar todo ese poder y todo ese conocimiento nada más que para alimentar su propio ego, sus propias vanidades y sus propios caprichos. Cuando después de 24 años o casi antes de los 24 años, Fausto iba llegando al final de su contrato, se dedicó a devolverse a las enaguas de Dios, tal y como lo muestra un poco la novela del Fausto de Goethe, y mostró que lejos de ser una persona admirable por la destreza y por la capacidad que tenía de absorber conocimiento, como la que se supone que se dice que tenía, que en realidad era un imbécil completo y que sus propósitos frente a la magia lo habían llevado a un camino de perdición absoluta. Si bien Fausto es una leyenda, y como lo dije, es una figura que incluso ha utilizado la religión para esparcir esta idea que se tiene frente a la magia y los magos negros como personajes indeseables, creo que también nos sirve para entender cómo alrededor de la magia han habido muchos Faustos. Faustos que se han dedicado completamente a la parranda, al vicio, a dejarse llevar por la materia, a no llevar a cabo ese proceso del que todo el mundo habla pero que tampoco se evidencia, de la supuesta trascendencia del ego, del alcanzar un estado superior de conciencia, sino simplemente a comportarse como uno más del montón. Yo creo que va siendo hora de que miremos esa historia de Fausto y miremos los ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia, como incluso la vida hasta cierto punto del propio Aleister Crowley, para entender que si seguimos yendo hacia ese lugar, con toda probabilidad, seguramente vamos a terminar repitiendo la historia. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Creería que con esto ya ha sido más que abordado el tema. No creo que vaya a ser dinámicas muy parecidas a estas, sin embargo, si les interesan o si les gustan o si quieren dejarme sus comentarios, por supuesto lo pueden hacer en la parte de abajo de este video. Recuerden darle me gusta, compartirlo, escribir, suscribirse, activar la campana de notificaciones y todos estos elementos que contribuyen a mi trabajo. Saben que para temas de asesorías, lecturas de tarot y otras cosas pueden escribirme a través de mis redes sociales. Por supuesto, también los estaré esperando en mi comunidad en Patreon si desean tener un contenido más del que ofrezco normalmente en mis redes sociales.
Espero también que este video les haya dejado más preguntas como respuestas, como siempre. Ya lo estaremos debatiendo tal vez en una próxima oportunidad. Por ahora, nos vemos en una próxima ocasión. Y como siempre, ¡que arda la llama negra!